Ahí estamos grabando. ¿Cuál es la página 90? A ver, Aldo, el primer problema de la página 90. Ese es más que nada de lógica y conceptual, ¿sí? Tú más o menos vas a... ¿Cuál es la magnitud? Con base a lo que ya leímos, a lo que ya se explicó, ¿sí? En esto de caída libre o... Sí, en este caso sería caída libre. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración? ¿Sí? Por ahí viene. ¿Sí? Es más que nada conceptual y ya nada más lo explicas el por qué. ¿Sí? No es como que tú tengas que hacer un cálculo o algo, es todo conceptual nada más. Ok, entonces, sigo en esta parte de... Y vamos en esto de aquí. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho pues que la altura máxima era de 61.22 metros y lo calculábamos con esto de aquí, que era menos la velocidad inicial en Y, ¿sí? O vertical, ¿sí? Al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Hay que tener cuidado de no confundir la velocidad inicial que se nos da en un principio, ¿sí? Porque esta velocidad de 40 metros sobre segundo es esta de aquí, ¿sí? Aquí está la flechita, hasta donde me indica que es de 40 metros sobre segundo. 40 metros sobre segundo, ¿ok? Y aquí sería en la magnitud vertical, sí, perdón, en la velocidad vertical y la velocidad horizontal. Como habíamos dicho, la horizontal siempre es la misma, es constante. La vertical es la única que va a variar, ¿ok? Y entonces, esta que utilizamos en la altura máxima es la velocidad inicial en Y o vertical, ¿sí? No quisiera ver allí en lo que me vayan a entregar que me pusieran la de un principio, ¿verdad? Hay que poner mucha atención en los datos que se nos dan. Entonces, ahora para calcular el tiempo en subir, habíamos dicho que era menos la velocidad inicial, ¿sí? En este caso sería la vertical o en Y, entre la gravedad. Entonces, la velocidad inicial en Y sería de 34.64 metros sobre segundo entre la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Aquí hay un error, falta que sea al cuadrado. Menos entre menos da más. 34.64 entre 9.8 da 3.53, ¿sí? Metros sobre segundo entre metros sobre segundos al cuadrado me va a dar segundos. Entonces, el tiempo que tarda en subir, ¿sí? Hasta que llega hasta la altura máxima es de 3.53 segundos. Y el tiempo que dura en el aire es el doble, ¿sí? De lo que tarda en subir. Obviamente, como dijimos, despreciamos cualquier fuerza de fricción o algo así. ¿Okay? Entonces, el tiempo del aire sería, pues, menos 2 veces la velocidad inicial en Y entre la gravedad. O bien, la velocidad, o bien el tiempo en subir por 2, ¿sí? Que sería esto de aquí. Entonces, el tiempo en el aire sería de 7.06 segundos. Entonces, para conocer el alcance horizontal, debemos considerar que mientras esté en el aire, se mueve en esa dirección, ¿sí? O sea, si en este caso de esta figura se está moviendo hacia la derecha, pues va en esta dirección, ¿sí? Hasta que pega aquí en el suelo, ¿sí? Entonces, aquí, como habíamos dicho, la velocidad horizontal o en X no varía, es constante, siempre es la misma, ¿sí? Y en este caso habíamos dicho que era de 20 metros sobre segundo. Entonces, para calcular el alcance horizontal, esta distancia horizontal, sería la velocidad que tenemos, ¿sí? Horizontal, la velocidad inicial en X o la velocidad inicial en horizontal, siempre es la misma, ¿sí? Sería la velocidad horizontal por el tiempo en el aire. Entonces sería 20 metros sobre segundo por 7.06 segundos. Eso sería igual a 141.3 metros.
Entonces, la magnitud del desplazamiento horizontal también la podemos calcular, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Velocidad horizontal por el tiempo en el aire. El tiempo en el aire ya habíamos dicho que era velocidad menos dos veces la velocidad inicial vertical entre la gravedad, ¿sí? Y ya habíamos dicho que la velocidad inicial vertical de esta formulita aquí era velocidad inicial por el seno del ángulo. De tal manera que ahora la distancia horizontal, ¿sí? En lugar de poner esta velocidad inicial vertical, vamos a poner esto de aquí, ¿sí? Entonces sería menos dos veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad, ¿sí? Esto de aquí. Entonces, tendríamos pues que la distancia horizontal, habíamos dicho que era la velocidad horizontal por el tiempo en el aire, pero el tiempo en el aire es esto. Entonces, como la velocidad horizontal es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo, entonces voy a tener que la distancia horizontal va a ser menos, en lugar de poner la velocidad horizontal, pongo velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿sí? Por dos veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad, ¿sí? Y tengo pues que la distancia horizontal sería menos dos veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno del ángulo por el seno del ángulo entre la gravedad. Y hay una identidad trigonométrica que me dice que dos veces el coseno del ángulo por el seno del ángulo será igual al seno de dos veces el ángulo. Entonces, si yo sustituyo esto en esta fórmula, voy a tener que la distancia horizontal sería menos la velocidad inicial al cuadrado por menos dos veces la velocidad. No, aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una. Aquí hay una en esa formulita. Aquí este 2 no va, ¿ok? Sería menos la velocidad inicial al cuadrado por el seno de dos veces el ángulo entre la gravedad, ¿sí? De tal manera que si yo quiero calcular esa distancia horizontal, tiene que concordar con lo que ya calculé en un principio, ¿sí? Y aquí esta velocidad inicial sí es la que me da el problema, no es la vertical ni la horizontal, es la que se me da en un principio, ¿sí? Que sería de 40 metros sobre segundo, ¿sí? Ese sería al cuadrado. Lo multiplico por el seno de dos veces el ángulo y lo divido entre la gravedad. De manera que tendría que es 1600 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado por el seno de dos veces el ángulo, que sería este de aquí, sería 0.866. Entonces, entre esto me daría 141.3 metros, ¿sí? Que tiene que ser igual al resultado que obtuvimos de la velocidad horizontal por el tiempo en el aire, ¿sí? Y esta fórmula, ¿sí? Acuérdense, déjenlo anoto. Listo, no funciona, pizarra. Va a ser que la distancia horizontal va a ser igual a menos la velocidad inicial al cuadrado por el seno de dos veces el ángulo, todo eso entre la gravedad, ¿sí? Esa sería la fórmula que utilizaría para la distancia horizontal. Entonces, lo que les dije ahorita es la explicación de dónde surge esa fórmula, pero en sí vamos a utilizar esa fórmula, ¿sí? La de menos velocidad inicial al cuadrado por el seno de dos veces el ángulo entre la gravedad. Entonces, ya nada más dice, esta ecuación, ¿sí? Que les acabo de decir, como les dije, aquí hay un error, pero la que les anoté hace un momento, esa resulta útil cuando se desea hallar el ángulo con el cual debe ser lanzado un proyectil que parte con una determinada magnitud de velocidad para dar en el blanco, ¿sí? Entonces, debemos considerar
a un tiro parabólico, ya sea horizontal u oblicuo, como el resultado de combinar dos movimientos. Habíamos dicho era el horizontal y el vertical, que se presenta de manera simultánea. Entonces, el movimiento en dirección horizontal es a velocidad constante, ¿sí? Ya que no hay aceleración. Pero en el movimiento vertical, ahí es una aceleración constante, que en este caso es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Y va dirigida hacia abajo, perpendicularmente a la superficie de la Tierra. Entonces, los dos movimientos no se interfieren, ¿sí? Son independientemente uno del otro. Ok, aquí tengo pues otro problemita de tiro parabólico. En este caso sería un tiro parabólico horizontal. Dice, se lanza una piedra horizontalmente con una velocidad cuya magnitud es de 25 metros sobre segundo desde una altura de 60 metros. ¿Sí? Esta es la altura de 60 metros y se lanza horizontalmente hacia acá. ¿Sí? Entonces, tengo que calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo, la magnitud de la velocidad vertical que lleva los 2 segundos y la distancia horizontal a la que cae la piedra a partir del punto donde fue arrojada, ¿sí? Que fue de aquí. Pero nada más sería la distancia horizontal, que es aquí hasta donde cae. Si nos vamos extendiendo, ¿o hay alguna duda hasta ahorita? A ver, díganme. I am waiting for you. Póngale ahí un texto de que sí quedó claro o que no quedó claro. O si quieren hablar, pues díganme. Entonces, ¿no? Bueno, pues, sigo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, la velocidad horizontal es de 25 metros sobre segundo. La altura la ponemos negativa porque es a partir de aquí hacia abajo, ¿sí? Entonces, menos 60 metros, ¿sí? Tengo que calcular el tiempo que tarda en caer, ¿sí? La velocidad a los 2 segundos y la distancia horizontal. Entonces, el tiempo que tarda en caer, me perdí. Aquí está. Va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura entre la gravedad, ¿sí? Esa fórmula. ¿Sí? Para la de la velocidad a los 2 segundos, utilizo la de gravedad por tiempo, ¿sí? Esto, ya que la velocidad vertical es 0 al inicio, ¿sí? Es como si se estuviera dejando caer, ¿sí? Porque nada más tengo velocidad horizontal inicial y la velocidad inicial vertical sería 0. Entonces, aquí nada más sería el tiempo en caer, sería raíz cuadrada de 2 veces por la altura, en este caso la pusimos negativa, porque la aceleración es negativa, la de la gravedad, y el tiempo debe ser positivo. Entonces, 2 por 60, entre 9.8, daría 12.2448, bla, 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 bla. Le saco la raíz cuadrada y da 3.499. Lo redondeo a segundos. Entonces, el tiempo en caer sería de 3.5 segundos. La velocidad a los 2 segundos sería gravedad por tiempo. Entonces, menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por 2 segundos sería igual a menos 19.6 metros sobre segundo, ¿sí? Y como habíamos dicho, es negativo porque se dirige hacia abajo. La distancia horizontal, como ya tengo la velocidad horizontal, ¿sí? Y el tiempo que tarda en caer, en este caso, ¿sí?
Entonces, ¿qué es el tiempo de aquí a aquí? En el tiro parabólico oblicuo es el tiempo en el aire, porque es lo que tarda en subir y lo que tarda en bajar. Aquí en este, que es el tiro parabólico horizontal, nada más es el tiempo en caer, ¿sí? Que es de a partir de aquí hasta que cae, ¿sí? Y esta sería la distancia horizontal. Entonces, 25 metros sobre segundo por 3.5 segundos daría 87.5 metros sobre segundo. Y ahora el otro problema dice, un jugador le pega una pelota con un ángulo de 37 grados con respecto al plano horizontal, comunicándole una velocidad inicial cuya magnitud es de 15 metros sobre segundo, como se ve en la siguiente figura. Okay. Entonces tengo la velocidad inicial aquí, el ángulo de 37 grados. ¿Sí? Entonces tengo que calcular el tiempo que dura la pelota en el aire, la altura máxima alcanzada y el alcance horizontal de la pelota. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser descomponer esta velocidad inicial en horizontal y vertical. ¿Ok? Entonces sería la velocidad inicial vertical y la velocidad horizontal es la velocidad inicial horizontal o en X. ¿Ok? Entonces, con esto calculo las velocidades iniciales ya descompuestas. ¿Sí? Entonces, en la descomposición voy a tener la velocidad inicial en Y, sería velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces, en este caso, 15 metros sobre segundo por el seno de 37 grados, daría 9.027 metros sobre segundo. La velocidad horizontal sería la velocidad inicial por el coseno del ángulo, que sería 15 metros sobre segundo por el coseno de 37 grados, sería 11.979 metros sobre segundo. Ahora, el tiempo en el aire sería menos 2 veces la velocidad inicial en Y entre la gravedad, ¿sí? Que sería menos 2 por la velocidad inicial en Y, que fue esta, entre la gravedad. Y daría 1.842 segundos, ¿ok? Y ahora, la altura máxima es menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces sería menos la velocidad inicial en Y al cuadrado, que sería esto, lo elevo al cuadrado y lo divido entre esta multiplicación y me da una altura de 4.157 metros. Entonces la altura máxima es de 4.157 metros. Y la distancia horizontal es la velocidad horizontal por el tiempo en el aire. Que la velocidad horizontal fue la que obtuvimos por el tiempo en el aire, esta de aquí. Entonces la distancia horizontal o el alcance horizontal es de 22.06 metros. Entonces eso de alguna manera es sencillo. Este hay que poner atención en este. Sí, porque este es con la última fórmula que se vio de la distancia horizontal. Que dice, un proyectil se lanza con una velocidad inicial cuya magnitud es de 200 metros sobre segundo. Si se desea que dé en un blanco localizado a 2.500 metros, calcular el ángulo con el cual debe ser lanzado y el tiempo que tarda en llegar al blanco. Entonces, tengo la velocidad inicial, ¿sí? Que sería como quien dice, por ejemplo, esta de aquí, la velocidad inicial, ¿sí? No en X, no en Y, la velocidad inicial, como si fuera un vector. Y la distancia horizontal. Entonces, de esta fórmula de distancia horizontal igual a menos la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo entre la gravedad, despejo para calcular el ángulo, ¿sí? De tal manera que voy a tener anoto la fórmula. Pues de hecho aquí la tengo, ¿sí? Si yo quiero despejar para el ángulo, bueno, primero tendría pues que la distancia horizontal por la gravedad será igual a menos la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo.
Entonces, la velocidad inicial al cuadrado la paso dividiendo y tendría que la distancia horizontal por la gravedad entre menos la velocidad inicial al cuadrado sería igual a seno de 2 teta. ¿Sí? Con eso yo tendría que 2 veces teta sería igual a seno la menos 1 de la distancia horizontal por la gravedad entre menos la velocidad inicial al cuadrado, ¿sí? Y una vez que ya tengan ese resultado del ángulo, lo van a dividir entre 2, ¿sí? O sea, sí, que teta va a ser igual a seno la menos 1 de la distancia horizontal por la gravedad entre menos la velocidad inicial al cuadrado, ¿sí? Y todo eso entre 2. ¿Ok? Con eso podemos calcular el ángulo, ¿sí? Ya que aquí en el libro lo da muy resumido y se pueden confundir. ¿Ok? Entonces, ya con eso podemos calcular el ángulo, ¿sí? Entonces, como quien dice, la distancia horizontal es de 2.500 metros. Entonces, ya 2.500 por gravedad, que es de 9.8, entre la velocidad inicial al cuadrado. ¿Okay? Sería de 200. ¿Sí? A eso le saco el seno a la menos 1. ¿Sí? Ahí el menos con el menos se va a eliminar. Aquí este menos debería ir acá, para más fácil. Le saco el seno a la menos 1 y da de 37.77 grados. Lo divido entre 2, ¿sí? Y daría de 18.88 grados. Entonces, ese sería el ángulo con el cual debe ser lanzado, ¿sí? Ese proyectil. Y ahora, el tiempo que tarda en llegar al blanco sería el tiempo en el aire, que sería menos 2 veces la velocidad inicial en y entre la gravedad. Entonces, esa velocidad inicial en y sería la velocidad inicial por el seno de 18.88 grados, ¿sí? Que fue el que calculamos en un principio. Entonces, sería 200 metros sobre segundo por el seno de 18.88 grados, daría 64.6 metros sobre segundo, la velocidad inicial en y. Entonces, ahora sí, el tiempo en el aire sería menos 2 veces la velocidad inicial en y entre la gravedad. Menos entre menos da más. 2 por 64.6 entre 9.8 va a dar 13.18 segundos, que es el tiempo que tarda en el aire en llegar el proyectil desde que se lanza hasta que llega al blanco, a una distancia de 2.500 metros. Ok, entonces, si alguien tiene dudas, dígame por favor. ¿Sí? Igual, miren, les voy a dejar estos problemas también, ¿sí? Todavía no les voy a dar fecha, hasta el viernes les doy fecha, ¿sí? Pero pues si los quieren ir haciendo para ir aventajando, los van haciendo, ¿sí? Que serían estos 5 problemas. El viernes les voy a decir para cuándo, que lo más probable es que vayan a hacer para el miércoles. Entonces, para mañana, no, hoy es lunes. Para el miércoles me van a entregar los primeros 10 problemas que les dejé la semana pasada. El viernes me van a entregar los problemas de la página. ¿Dónde está? ¿Dónde son estos? Los 4 problemas de la página. Ah, no, son 5. Los 5 problemas de la página 90, perdón. De las 5 problemas de la página 90. ¿Sí? Entonces, si alguien tiene dudas sobre estos problemas, el viernes podemos tomarlos, ¿sí? Y aclarar esas dudas, ¿sí? Entonces, Profe, quizá ahorita no haya dudas, pero el pedo es cuando nos ponemos a hacerlo, es como, hay veces que sí nos salen unas dudas.
Es por eso que les doy esa chance, ¿sí? Por ejemplo, los que les dejé para el viernes que tengamos la clase, ahí me pueden preguntar todas las dudas que tengan. Es por eso que tienen estos días para poderlo hacer. Y ya las dudas que surjan, el viernes me preguntan. ¿Sí estamos? Pero el profe nomás está dejando bien mucho. No es mucho, hay que ponerse a trabajar. Pero, profe, bueno, Mira, ahorita se va a cortar la llamada, así que ahorita cualquier cosa les mando un link para el que quiera ya entrar y echemos la pero chapa. es que sí está dejando mucho, profe. Y eso sí nos lleva mucho, lo de física sí nos está llevando mucho de todo el día. Pues mira, yo